Buenas tardes, feliz lunes 15 de abril. Esperamos que estén disfrutando casi todos del feriado de hoy y bueno, y los que no nos vean hoy, que nos vean después. Hoy estamos con Ana Borbón. Ana, bienvenida. Gracias, Vivi. Un placer para mí compartir con ustedes esta tarde. Muchísimas gracias. Nosotros felices de tenerte acá y voy a hacer una breve introducción porque esta es como la segunda parte de este tema que empezamos justamente la semana pasada con Mauricio Berrocal y es qué pasa con las personas que han estado aprovechando ese tema de la virtualidad y de no, digamos, de no tener que ir a la oficina para tener más de un trabajo. Entonces, justamente la semana pasada empezamos a hablar con Mauricio cuáles eran, digamos, como cómo funcionaba esto en términos de reporte a la caja. Y esta semana tenemos una continuación que es muy interesante, que creo que desde el punto de vista, digamos, del colaborador es la más interesante y la más importante, que es qué pasa, digamos, a nivel laboral. Y para eso tenemos a nuestra estrella en Derecho Laboral. Entonces, Ana, si quieres empezarme contando un poquito, digamos, cuáles son las implicaciones que puede tener para un colaborador tener dos trabajos. Ok, hagamos una diferencia porque vamos a hablar de los que tienen dos trabajos a la vez. Sí. Porque quien tiene dos trabajos, el que trabaja 8 horas y después 4 o 5 horas en otro trabajo, en realidad eso ha sido de toda la vida. Hay gente que tiene dos trabajos, uno después del otro, ¿verdad? Y eso no tiene ninguna implicación, simple y sencillamente cumplen dos horarios diferentes, ¿verdad? Pueden tener incluso actividades más o menos parecidas o totalmente diferentes, eso no importa, ¿verdad? Pero cada patrono está enterado de esa situación y entonces, por ejemplo, yo no puedo hacer horas extras porque tengo que salir corriendo para mi otro trabajo, entonces por eso ya tengo que haberle comunicado a mi patrono, ¿verdad? Ese tipo de situaciones que no tienen ninguna complicación, todo el mundo podría tener dos trabajos si quiere, uno después del otro, ¿verdad? ¿Qué sucede? Y la problemática, digamos, la incógnita de este asunto es cómo es que hacen para tener dos trabajos al mismo tiempo, porque la virtualidad es la que nos permite eso. Obviamente que la presencialidad no te lo permite, ¿verdad? Entonces, Mauricio hablaba la semana pasada de un antes y un después de la pandemia, efectivamente. Un antes, podíamos considerar que este asunto lo tenían resuelto los empleados públicos, porque los empleados públicos cuando los contratan los hacen firmar un documento de que no tienen superposición horaria. ¿Qué significa esto? Que usted no va a dar clases durante, ¿verdad? Durante su trabajo o en horas laborales, que usted no va a tener otro trabajo en otra empresa o en otra institución o en ningún otro lado, sino que usted se va a dedicar en las 8 horas que lo contratan única y exclusivamente a hacer su trabajo. Pero esto no se ha visto en empleos privados, porque de previo a la pandemia, todos teníamos que ir presenciales. Viene la pandemia, todo el mundo entra a la virtualidad se queda, se encuentra una maravilla, muchas empresas incluso cerraron sus instalaciones y mandaron a todo el mundo a teletrabajar, ¿verdad? Tenemos montones de clientes que ya ni siquiera tienen un sitio físico, ¿verdad? Porque cada trabajador está teletrabajando desde su casa. Ahí es donde se abre el portillo de que el trabajador diga, mira, yo podría tener otro trabajo. ¿Quién se va a dar cuenta? ¿Verdad? Entonces, digamos que aquí vamos a depender mucho de ese contrato que firmamos, ¿verdad? Porque si el patrono no pensó en esta posibilidad y no le exigió desde un principio al trabajador, ok, usted tiene que conectarse de 8 a 5, ¿verdad? No puede tener ninguna otra actividad, usted tiene que estar disponible para que en cuanto yo decida que tenemos una reunión, usted se pueda conectar inmediatamente. Porque, ¿qué pasa? Si yo tengo dos trabajos, es capaz que me va a chocar algo ahí, ¿verdad? Muy probablemente. O bien, si el contrato dice vamos a trabajar por objetivos, entonces es muy fácil, porque yo puedo trabajar en la noche incluso y de madrugada y mis objetivos y no tengo ningún problema con tener dos trabajos.
Aquí el problema se da si son dos trabajos con horario y yo como trabajador no le comento a mi patrono que tengo esta, porque aquí sí se ve como una deslealtad, ¿verdad? Ahí sí yo lo vería como que yo estoy robándole el tiempo a cada uno, porque en realidad, ¿a cuál le quitaré más tiempo que al otro? Si estoy bajo el mismo horario. Bueno, eso es lo que no tendría sentido. Entonces aquí sería hacerle un llamado a los patronos a que su contrato de teletrabajo, ¿verdad?, incluya alguna disposición con respecto a esto, o bien que se plantee dentro de la política de teletrabajo de la empresa, ¿verdad?, que no puede existir la sobreposición horaria. O sea, usted no puede trabajar para otro patrono mientras está trabajando para mí. Pero ves, tiene mucho que ver con la actividad, claro, ¿verdad? Si vos me dijeras, voy a contratar a un contador, de no sé hasta dónde, él no podría llevar dos trabajos al mismo tiempo, ¿verdad? O sea, no sé. Pero si me decís, es para una, ¿verdad?, que tenés que hacer videollamadas con clientes, etcétera, etcétera, no hay posibilidad, es imposible. Claro, que eso era lo que yo te decía, cómo jugársela para manejar, digamos, si tus dos patronos te mandan una reunión al mismo tiempo, ¿verdad? Si no pareciera ser tan moral, digamos. Entonces, exacto, pero tendría que ver mucho con las disposiciones que me establecieron en el contrato, ¿verdad? Porque vamos a ver, veámoslo desde el otro lado. El trabajador vio que es un trabajo común y silvestre, que es como por objetivos, y el patrono se da cuenta que está con otro patrono, le reclama y él va a tener la posibilidad de decirle, pero a ver, ¿en qué parte del contrato usted me dijo que yo no podía tener otro trabajo adicional? Porque en nada afecta. Vea que mi otro trabajo adicional es por objetivos o es por como sea, ¿verdad?, que no le está afectando a usted su horario. ¿Y en qué parte del contrato usted me dijo que no se podía? ¿Verdad? Entonces, yo creo que aquí lo que tenemos que revisar son esos contratos o esas políticas de teletrabajo que tengan las empresas que no quieran que sus trabajadores hagan eso, Claro. ¿verdad? Porque pareciera que ya es una tendencia, ¿verdad? Es una tendencia porque la gente le parece que desde la casa puede estar haciendo dos trabajos sin ningún problema. Justamente yo te iba a preguntar y entiendo, digamos, como que depende, digamos, de este tema del contrato, pero si yo soy una trabajadora que tengo dos o más trabajos sin avisarle, digamos, un poquito en buen tico jugándomela, ¿cuál puede ser la consecuencia, digamos, si mi patrono se da cuenta? Sí, ahí el riesgo podría ser el incumplimiento que vos hagas en alguno de esos, porque no vas a poder salir con todo. Es imposible, ¿verdad? En un trabajo que te demande comunicación continua y permanencia inmediata, tarde que temprano va a surgir alguna situación. Y tengamos claro que el teletrabajo no quiere decir que a mí nadie me puede fiscalizar y que yo no tengo que cumplir con las políticas de la empresa, todo lo contrario. Tengo las mismas obligaciones que el trabajador que es presencial. Si yo de alguna manera incumplo con los tiempos, incumplo con mis obligaciones, ¿verdad?, también voy a poder ser despedido. Porque definitivamente no estoy dando la talla dentro de lo que el patrono está esperando de mí. Y si a eso le agregamos que se da cuenta que tiene otro trabajo, ¿verdad?, muy probablemente eso podría ser catalogado como una falta grave porque no lo comunicó. ¿Verdad? Repito, ¿cuál podría ser la defensa del trabajador? Llegar a decir, ¿en qué momento me dijeron que yo no podía tener otro trabajo? ¿Verdad? Pero yo sí lo veo como una deslealtad, ¿verdad? Yo sí lo vería como que ha tratado de traicionar mi confianza porque no me avisó. O sea, en el momento que usted avisa, usted está totalmente transparente en ese sentido, ¿verdad? Por eso te decía la diferencia entre los que tienen un trabajo después, claro, ¿verdad? Que si yo tengo un trabajo aquí y tengo otro trabajo, yo no tengo por qué comunicarle a mi patrono eso. A menos de que sea que él me va a exigir cada cierto tiempo horas extras que yo no voy a poder cumplir, ¿verdad? Porque tengo otro trabajo. Pero si no, si yo tengo un horario específico de 8 a 5, ¿verdad? Ahora, si no me están pagando una exclusividad,
¿verdad? Porque también existe la posibilidad, y eso se da mucho en funcionarios públicos, ¿verdad? Que nos pagan una exclusividad, y entonces en ese sentido ya me establecen la obligación a que no puedo hacer ninguna otra actividad más que la que es con el patrón, ¿verdad? Ahí se agrava más la situación. Y a ver, ¿qué pasa, digamos, y vámonos al lado del patrono, volquémonos un poquito, ¿qué pasa si soy patrono y me doy cuenta que tengo un empleado que está haciendo eso? ¿Qué opciones tiene el patrono, digamos? Vamos a ver, ahí el asunto sería que si él no lo tiene en una política, no lo tiene en un contrato y el trabajador no le ha faltado en nada, el trabajador está cumpliendo como tiene que cumplir, se conecta a las reuniones cuando se tiene que conectar, hace lo que tiene que hacer, o sea, ahí no habría ningún problema. ¿Por qué lo tendría que sancionar? Yo le haría una llamada de atención diciéndole, a ver, me enteré que usted tiene otro trabajo y usted no lo había comentado, ¿verdad? Y le podría hacer hasta una amonestación si fuera posible. Pero digamos que si no tiene una consecuencia, es donde yo no le veo el problema. El problema se da cuando el trabajador me incumple por alguna razón, ¿verdad? Y para peores me entero que es porque tiene otro trabajo. Ahí podría ser una falta grave, yo lo despido, ¿verdad? Porque, a ver, ¿pero qué es esto? En mi tiempo, en mi horario, usted está con otro patrono. Por supuesto que eso a mí me parece una falta gravísima, ¿verdad? El problema es, te repito, si él no está incumpliendo, ¿verdad? Si él está dando la talla, si él es un buen trabajador y lo logra, que no sé cómo, no sé cómo lo lograría, ¿verdad? Pero bueno, digamos que si lo logra y no hay ningún problema, yo no le veo por dónde podría el patrono reclamarle con respecto a eso, ¿verdad? Por eso te digo, yo que el patrono empezaría a pensar en establecer dentro del contrato o establecer dentro de la política la prohibición de esto. Si es que yo quiero que el personal esté única y exclusivamente para mí. ¿Y hay alguna recomendación? Yo sé que eso es complicado, ¿verdad? Porque si alguien sabe lo que está haciendo, pues ya digamos que hizo su proceso de pensarlo. Pero ¿hay alguna recomendación que vos le darías a algún empleado, digamos, que esté en esta situación como para regularizar esta situación legal? O sea, hablar con el patrono o no jugársela si está en el contrato y no tener dos trabajos que podría terminar quedándose sin nada y eventualmente yo creo que hasta no podría tener recomendaciones de si se queda sin trabajo para obtener otro trabajo. Sí. Vamos a ver, yo podría decirle que esa posibilidad de tener dos trabajos sería factible en el tanto uno de ellos sea por objetivos y no sea con horario. En el tanto usted tenga horario específico de conexión, el riesgo es altísimo y yo no se lo recomiendo, ¿verdad? En el momento que usted lo pesquen, va a tener un problema. Entonces, si yo lo que tengo es la posibilidad de que en uno es horario, pero en el otro no, en el otro el trabajo es por objetivos, yo no le veo ningún problema, porque en todo caso puedo trabajar de noche, de madrugada, hay gente que trabaja de madrugada perfectamente, ¿verdad? Y sale con el trabajo. Donde yo no lo recomendaría es en dos trabajos en los que me han exigido horario específico, conexión 24/7, que yo no sé cómo lograrían, ¿verdad? Estar conectados al mismo tiempo en las dos. No sé, bueno, yo de tecnología no sé mucho, pero me imagino que eso ya habrán vencido cómo hacerlo, ¿verdad? Ahí el riesgo es demasiado alto. Y no sé hasta dónde sería, ¿verdad?, beneficioso hacer eso. No solo porque no vas a tener una recomendación, es porque el despido va a venir especificando de por qué fue ese despido, ¿verdad? Te va a quedar ahí el récord que no sé hasta dónde uno quisiera manchar. Totalmente. Yo realmente les diría, tomen conciencia de esto. O sea, yo sé que la situación económica está muy, muy, ¿verdad? Y peor aún, Vivi, estos se están yendo también con estas empresas que hablamos en algún momento, empresas internacionales que no les dan ninguna garantía laboral ni ningún tipo de seguro ni de nada, ¿verdad? Que son empresas que salieron ahí, que nada más tienen que llenar un formulario y trabaje remotamente.
que bueno, si se trata de esas en las que no te están regulando el horario, Sí, ni no te pasa nada. están, yo podría pensar que no pasaría mucho, ¿verdad? Pero si son dos patronos específicos con horario, Sí. ahí estás incumpliendo y estás, ¿verdad?, a la espera de que te pesquen y que realmente te puedan despedir sin responsabilidad patronal. A ver, y si tiene años trabajando en la primera empresa, por decir algo, y pierde la cesantía, o sea, sí, sí puede ser que... No tendría como mucho sentido, ¿verdad? Pero bueno, ahí sería, cada caso sería un mundo, habría que analizarlo en el momento para poder verificar si efectivamente él tenía la posibilidad de hacerlo o no, ¿verdad? Te repito, yo que el trabajador verificaría mi contrato, revisaría las políticas para estar seguro de que la política de teletrabajo no lo estuviera prohibiendo, ¿verdad? Y que si era una obligación mía tener que comunicarlo, mejor hacerlo, ¿verdad? Bueno, clarísimo entonces, clarísimo. Muchísimas gracias, Ana, por tu tiempo en este feriadito. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Chao, con gusto.